trayectoria y la vida que han tenido. Sí, muchas gracias, Abel, por tu generosa presentación, y desde luego muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Gracias a la amiga librería Rafael Alberti, a Lola y a toda su gente, siempre que están, por los que siempre nos sentimos acompañados, y desde luego muchas gracias a la gente de Cátedra por haber dado hospitalidad a estos textos. Para cualquier lector en español, pues es mítico este papel acharolado, y siempre que nos acercamos, siempre que vemos este papel charol en una librería, pensamos que algo importante puede ocurrirnos. Ha hablado Juan de la noción de clásico, y yo creo que un escritor tiene modestamente que aspirar a ser un clásico, en el sentido esa de ser, o sea, creo que no hay que aspirar a ser famoso hoy ni el próximo fin de semana, sino que lo que hay que intentar es hacer algo que tenga una relevancia hoy y que ojalá pueda tenerla para lectores a los que todavía no conocemos, que quizá no hayan nacido. Por supuesto que esto no ha de entenderse como una aspiración vanidosa, sino al contrario, como aquello a lo que uno ha de exigirse si se toma esto de la escritura en serio, ¿no? Y debo decir que ante todo, antes de ir inmediatamente a esa primera provocación de Abel, debo decir que, como quizá alguien me ha oído alguna vez, suelo decir que una obra sabe cosas que su autor desconoce, y desde luego Emilio Peral me ha probado esto en su práctica lectora una y otra vez. Emilio Peral lee en mis obras cosas que yo no sabía haber escrito, y eso es para mí formidable, ¿no? El que él abra las obras, el que él relacione una obra mía con otras mías o con otras de escritores mucho más importantes que yo, que reconozca influencias, que reconozca asuntos, ¿no?, que no son en absoluto para mí obvios. Sí creo que tiene algún valor llamar la atención sobre el origen de estas obras, y lo haré muy brevemente, y sobre su distinto decurso. En ocasiones uno no tiene muy claro cuándo una obra se le ocurrió o cuándo empezó a pensar en una obra, pero hay casos en que al contrario ese origen es muy claro, y en este caso yo puedo decir muy claramente de dónde nacieron El Jardín Quemado primero y Himmelberg después. El Jardín Quemado nace de mi encuentro con una noticia de un periódico. Recuerdo que había una noticia en el diario El País hace muchos años que llamaba la atención sobre cierto escándalo que se había producido. Era una pequeña noticia sobre el escándalo que se había producido en Mallorca, porque había aparecido en una calle tirado el registro de un manicomio, de un psiquiátrico. Esto era fundamentalmente la noticia. Hay escándalo porque de pronto han aparecido fichas de ingresados en este centro psiquiátrico tirados en la calle, ¿no? Eso ya era interesante, y eso podría haber dado lugar a una obra de teatro, podría haber disparado mi imaginación en algún sentido, pero a mí me resultó más relevante el segundo párrafo de la noticia. La noticia decía que se observaba un número insólitamente alto de ingresos durante la guerra civil. Y aquello disparó mi cabeza inmediatamente. ¿Por qué se ingresa más gente en un psiquiátrico en una guerra civil? Hay más gente que pierde la cabeza, pero también pensé, bueno, ¿acaso puede haber ocurrido que haya gente que haya sido ingresada no estando enferma, para sacarlos, para salvarlos de algún modo, para ocultarlos? O puede incluso ocurrir lo contrario, que se les haya intentado castigar con un castigo que para algunos puede haber sido peor que la muerte. Estar ingresado, digamos, entre dementes, perdona que utilice este tipo de expresión, entre locos, no siéndolo, ¿no? Entre enfermos mentales, no siéndolo. Aquello me provocó
aquello me provocó una conmoción y a partir de ahí empecé a escribir una obra que no está inmediatamente referenciada en Mallorca ni en ningún lugar concreto, en que imaginé a alguien muchos años después, ¿no? Acaso durante una transición como la que tuvimos en España, y que visita este lugar y quiere fundamentalmente indagar, examinar a los a los ingresados más antiguos, mayores, más viejos, porque él sospecha que esta gente son de esas personas que no siendo enfermos mentales fueron ingresados allí por alguna razón y tiene alguna otra hipótesis, ¿no? Y este personaje se enfrenta con otro que es el asimismo mayor, casi anciano, director de ese psiquiátrico. Esa fue mi fantasía, ¿no? Esa fue mi fantasía. Y bueno, el Jardín Quemado es una obra que creo que es una obra que a mí me interesa, no es una obra de la que me haya avergonzado o de la que me haya distanciado, pero es una obra que ha tenido muy poca presencia en los escenarios. Se puso en escena en un montaje que hizo una escuela de actores en Bilbao. Luego, por iniciativa de una buena amiga nuestra, Paola Ambrosi, se puso en escena en italiano en un montaje semiprofesional en la Universidad de Verona. Y luego, recientemente, Rafael Rodríguez, hace un par de años, la puso en escena en Canarias. Pero no se ha puesto en escena nunca, por ejemplo, en Madrid. Ocurre, sin embargo, que en el año 96 Isabel Navarro, entonces directora del Centro Dramático Nacional, me llamó y programó esa obra que habría de ser escenificada, puesta en escena en primavera del 97. En abril del 97 estaba previsto en el Teatro María Guerrero. Hubiera sido un acontecimiento importante en mi carrera, ¿no? Pero ocurrió que hubo un cambio político en el año 96 hubo un cambio político en España, hubo una sustitución en el Centro Dramático Nacional y el director del Centro Dramático Nacional entrante decidió retirar la obra, ¿no? Tratando la obra de lo que trata, porque aparece de algún modo el tema de el asunto de las fosas, de los enterrados, de los soterrados, etcétera, pues me pregunto